Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver así de manera general la relación que hay entre el agua, el suelo y la planta. Para ello vamos a empezar a definir lo que es el suelo. Obviamente para dar esta definición va a depender del cristal con que se mire. Por ejemplo, si le preguntamos a un geólogo cómo define suelo, él nos va a decir que es el sustrato exterior de la superficie terrestre, que es poco compacto y que es diferente del sustrato rocoso subterráneo. Y si le preguntamos, por ejemplo, a un minero, nos va a decir que es el desecho que cubre las rocas o minerales que se explotan. Pero si vamos y le preguntamos a un edafólogo, nos va a decir que es la parte exterior de la corteza terrestre y que está formada por las partículas minerales de arcilla, limo y arenas. El edafólogo ya se integra un poquito más al concepto de suelo que a nosotros nos concierne. Y si vamos, por ejemplo, con un químico, nos va a decir que es el material de la corteza terrestre de composición inorgánica en sus partículas minerales, como son las arcillas, los limos y las arenas, y que también está conformada por aire y agua, y que esto obviamente están dentro de los poros, y además contiene una gran cantidad de sustancias orgánicas que se encuentran en los niveles más profundos del suelo. Por ejemplo, un bioquímico nos define que el suelo es el sitio de la naturaleza más dinámica que en interacciones biológicas y en el cual se realiza la mayor parte de reacciones bioquímicas involucradas en la descomposición de la materia orgánica, la intemperización de las rocas y la nutrición de los cultivos agrícolas. Entonces el bioquímico ya integra un poquito más la definición de suelo que a nosotros nos importa. Y por ejemplo, el microbiólogo nos dice que es el medio ambiente edáfico único que contiene gran variedad de poblaciones microbianas como bacterias, hongos, algas, etc. ¿Sí? También esta parte del microbiólogo la podemos tomar para nuestra definición. Y por ejemplo, el agrónomo solamente dice que es la región de la tierra que sustenta la vida vegetal y de la cual las plantas obtienen soporte mecánico y la mayoría de sus nutrientes. Entonces, a esta definición del agrónomo, yo creo que hay que agregarle lo que dice el edafólogo, el químico, el bioquímico y el microbiólogo para crear una definición más completa de lo que es el suelo. Entonces, el suelo, considerando todos los factores que ya vimos, va a ser un sistema abierto a los factores biológicos, al clima, al tiempo, etc. Y que aparte de sostener a la planta, también la va a nutrir y que incluye rocas, agua, materia orgánica, etc. Y estas intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de la planta. Y nosotros nos vamos a enfocar en la aportación del agua y dentro del anclaje natural, que obviamente tiene que ver con la raíz. Vamos a ver que la raíz va a servir de anclaje también, pero también está la raíz absorbente, sobre todo de los nutrientes y de la humedad, que esa raíz es a la que nosotros nos vamos a enfocar. ¿Y esto con qué intención? Pues obviamente para tener una excelente productividad de la planta. Ahora, viendo una descripción general del suelo, vemos la primera columna, que son los componentes, el volumen en porcentaje y las características o funciones que tiene. Entonces, el material mineral más o menos va de un 43 a un 47%. Esto considerando que se tenga un suelo óptimo, con las mejores condiciones, ¿sí? Y este material mineral es un material casi fijo, y se originó gracias a la desintegración de la roca madre. Aquí es el constituyente de reactivos, aquí se da la influencia microbiana, se da la disponibilidad de los nutrientes y también se genera el grado de aireación y retención de la humedad de acuerdo a la porosidad, ¿sí? Ahora, el siguiente componente es el agua y el aire,
que debe tener un 50% y que dentro del agua y el aire también debe de haber un equilibrio. Si nos excedemos en aire nos afecta, si nos excedemos en agua también nos afecta. Entonces, este componente va a estar, se va a formar dentro de los espacios porosos del suelo, y también tiene que ver mucho con la aireación y la retención de humedad. La materia orgánica, que va de un 3 a un 6%, varía de acuerdo a la fertilidad y a la productividad del suelo, y es el alimento principal del suelo. Y la materia viva, pues va a ser la porción viviente, un constituyente menor, pero esencial para la fertilidad y la productividad. Ahora, ya sabemos que para la formación del suelo no es que de un día a otro tengamos ya todas las texturas que conocemos, sino que dependiendo el tiempo, la topografía, el clima, la materia orgánica, los minerales, se fue formando las diferentes texturas, ¿sí? Ahora, dentro de la formación del suelo, se desarrollan también factores físicos, químicos y bioquímicos. Y estos procesos son procesos de desintegración o descomposición y también de acumulación de la vegetación respectivamente. Obviamente que tiene que ver la topografía, el clima y el tiempo. Ahora, dentro de los procesos físicos van a actuar los factores de luz, de agua y de temperatura. Dentro de los químicos actúan todos los físicos, pero aquí también se agregan reacciones químicas como son la hidrólisis, la hidratación, la oxidación, la reducción, etc. Y dentro de los bioquímicos integra a todos los físicos, a todos los químicos, y también aquí se da la acumulación de la vegetación y la formación de la materia orgánica. Entonces, con todos estos procesos o con estos tres procesos es que se va formando o se fueron formando las diferentes texturas, ¿sí? Ahora, así de forma general, vamos a ver estos 4 horizontes, ¿sí? El primero está en la zona superficial, por lo tanto, está en la cobertera. Aquí se dan o se generan los restos orgánicos y también se da la retención de humedad y de nutrientes. En el primer horizonte, que está debajo del horizonte O, es un suelo superficial o se considera suelo superficial. Es lixiviable por estos elementos. Aquí se da un mayor interés agrobiológico, se genera o se tiene un porcentaje mayor de materia orgánica a diferencia del horizonte B y del C. Y por lo tanto, aquí va a existir mayor disponibilidad de nutrientes y también influye en la densidad microbiana y de la raíz. El siguiente horizonte es una capa más profunda. Aquí hay menos materia orgánica. Se desarrolla un poquito menos la raíz a diferencia del horizonte A, y también hay un menor desarrollo de microbios, y aquí normalmente se da la acumulación de estos dos elementos en el suelo. Y el último horizonte, que es la capa más profunda, es el material rocoso. Obviamente aquí ya no hay materia orgánica, vida escasa, y con respecto a la raíz, pues ya no se va a dar un crecimiento de esta, ¿sí? Y aquí vemos los horizontes. El primero de ellos, si se fijan, sigue creciendo la raíz. Ahora, con respecto al crecimiento de la raíz, vamos a tomar en cuenta que el crecimiento nos va a ayudar de anclaje y otro porcentaje o otro desarrollo de la raíz, más bien, nos va a ayudar para absorber nutrientes y absorber agua. Entonces, unas son de anclaje que no llegan a absorber
mayor cantidad de agua para el desarrollo de la planta. Eso no nos va a ocupar nosotros nos va a ocupar las raíces alimentadoras o las que absorben propiamente el agua. Y con respecto a eso, vamos a pasarnos a lo que es la textura y la estructura. Entonces, la textura es una propiedad importante del suelo e incide en muchas características o propiedades del suelo. Por ejemplo, en el riego y drenaje juega un papel fundamental, sobre todo en el cálculo de lámina de riego, de lavado, en el proyecto y diseño del sistema de riego y drenaje si es que se requiera. Entonces, podemos definir a la textura como las proporciones porcentuales de las agrupaciones por tamaños o las proporciones porcentuales de las partículas minerales, que son las arenas, los limos y las arcillas. Y aquí, de manera general, vemos diferentes texturas y podemos ver si es una textura media, gruesa, fina, o lo que idealmente queremos es que sea un suelo franco, porque tiene una textura equilibrada. Con respecto a la estructura, pues va a ser el grado o forma como se acomodan estas partículas minerales o cómo se integran estas partículas minerales en el suelo, obviamente sin la intervención del hombre. Aquí no influye o no interviene el hombre de manera natural. Y las condiciones que contribuyen a la formación de la estructura van a ser la sequía, la humedad, las heladas, el aumento de la temperatura. Y la estructura afecta principalmente a la velocidad de filtración del agua en el suelo. También llega a afectar a la aireación y el desarrollo de las raíces. Entonces, la estructura nos puede afectar un poquito en la productividad de la planta. Y con respecto al tipo de estructura, vamos a ver si la velocidad de filtración es rápida o es lenta, dependiendo el acomodo de las partículas minerales. Por ejemplo, en una textura granular o migajosa, pues la velocidad de filtración va a ser rápida, ¿sí? Que pueden ser estas de aquí. A diferencia, por ejemplo, de una laminar o de bloques angulares, estas de aquí, que la velocidad de filtración es lenta. Entonces hay que también tomar en cuenta la estructura que lleguemos a tener. Entonces podemos decir que el suelo es un medio vasto y dinámico para los microbios, que es el sitio de transformaciones microbianas, obviamente, y que va a ser el lugar donde sustancias no aprovechables se pueden convertir en útiles para el desarrollo de la planta, y que conforme a la textura o de acuerdo a la textura y la estructura del suelo se presentan características específicas en relación con otras propiedades físicas del suelo. Y dentro de las más importantes pues está la filtración del agua, y que esto influye mucho aquí en la asignatura de riego, ¿sí? Siguiendo con la relación del suelo, el agua y la planta, vamos a hablar un poquito de la humedad en el suelo. Y sabemos que para el riego es indispensable conocer las características de las raíces de las plantas y la forma en que consumen humedad. Y obviamente sabemos que la planta absorbe principalmente agua por medio de la raíz. Por lo tanto, para que tengan un buen desarrollo, pues debe de existir humedad en el suelo y sobre todo donde crece la raíz. Y las funciones fundamentales del agua en la planta, sabemos que la humedad es esencial o que va a ser esencial para diferentes factores como son la fotosíntesis y la conversión de almidones en azúcar, o que el agua va a ayudar a ser un solvente
en el cual los nutrientes se mueven en y a través de las partes de la planta y que va a ayudar a mantenerla en forma y en una posición apropiada, y por lo tanto va a existir un buen desarrollo. Y dentro de las fuerzas de retención del agua que tienen que ver con la humedad en el suelo, estas fuerzas también se conocen como las fuerzas de atracción, sobre todo entre los átomos, y mantienen al agua o mantienen agua en el suelo en contra de la fuerza de la gravedad. Si ustedes ponen, por ejemplo, su taza de café, un vaso de agua, y le ponen la esquinita y una servilleta, ¿qué es lo que va a pasar? El agua va a subir. Entonces eso es en contra de la fuerza de la gravedad y que tienen que ver con las fuerzas de retención del agua en el suelo, ¿sí? Entonces es importante considerar que son en contra de la gravedad. Y existen dos principales, que es la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de adhesión es la atracción de átomos de hidrógeno del agua por átomos de oxígeno de minerales. Entonces aquí interactúa el agua más los minerales. Y la fuerza de cohesión es la fuerza de atracción de átomos de hidrógeno del agua por los átomos de oxígeno de otras moléculas de agua. Aquí entonces solamente tiene que ver el agua. Y estas fuerzas, recuerden que siempre van a estar en contra de la fuerza de la gravedad. Quiere decir que van a ir de abajo hacia arriba. Entonces las fuerzas que retienen el agua en el suelo van a ser de atracción superficial. Esto quiere decir que mientras más superficie se tenga en el suelo, mayor va a ser la cantidad de retención del agua y por lo tanto la planta va a tener un óptimo desarrollo. Como vimos, la planta absorbe principalmente agua por la raíz. Por lo tanto, esta zona es la zona de absorción y el desarrollo de la planta va a depender de las condiciones del suelo. Y aquí entonces entraría lo que es la textura y la estructura. Y dentro de estas pues, va a venir la velocidad de filtración para que también se generen las fuerzas de retención. Y dentro de estas fuerzas de retención y de estos aspectos, textura, estructura, etc., vamos a ver una tablita donde nos especifica la profundidad de raíces alimentadoras, solamente alimentadoras, de diferentes tipos de cultivos, para que lo vayan teniendo. ¿Sí? Entonces está la planta y está su profundidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo considerando al maíz. Esto lo vamos a ver más detallado más adelante. Entonces vamos a ver que el maíz, en su ciclo de cultivo más o menos es de 4 a 5 meses y que la planta llega a crecer hasta 1.60 metros y su raíz 95 centímetros. Entonces, al momento que la planta empieza a crecer, asimismo sucede con las raíces. Ahora vemos la gráfica de necesidad de agua y que esta gráfica de necesidad de agua sigue un patrón similar al crecimiento de la planta. Viendo esta gráfica de necesidad del agua, vamos a pasarnos a la gráfica de agua absorbida por mes. Y entonces concluimos que en el primer mes se requieren 45 milímetros. En el segundo llegamos a requerir 170. En el tercero 220. En el cuarto 215.
y en el último mes 90 milímetros. Si sumamos todos estos milímetros, obtenemos lo de todo el ciclo. Entonces, en este cultivo que estamos poniendo aquí de ejemplo, se absorbe en promedio 740 milímetros de agua por hectárea durante su ciclo de crecimiento y producción. Yo quiero saber cuánto requiere una planta de toda esta cantidad de agua. Para ello tengo que encontrar los metros cúbicos de agua que tenemos o que requerimos. Entonces, estos milímetros hay que convertirlos a metros y la hectárea hay que convertirla a metros cuadrados. Entonces, recuerden que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Convirtiendo estos dos a metros cuadrados y a metros, vamos a obtener los metros cúbicos de agua. Entonces, los 740 milímetros es igual a 0.74 metros. La hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Simplemente vamos a multiplicar estos dos factores y obtenemos 7.400 metros cúbicos de agua para todo el ciclo de esta planta, del maíz. Ahora, si en una hectárea tenemos 25.000 plantas, ¿cuál será el agua requerida por planta? Pues tenemos los metros cúbicos por hectárea. Y tenemos que en una hectárea hay 25.000 plantas. Entonces, los 7.400 los dividen entre el número de plantas. Haciendo esa división obtenemos 0.293 metros cúbicos. Redondeado a un decimal, entonces 0.3 metros cúbicos por planta, o lo que se requiere una planta. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es así para que lo vean a grandes rasgos. Entonces, siguiendo con este ejemplo, podemos concluir que en el primer mes se requieren 45 milímetros, que esto es igual a 450 metros cúbicos por hectárea. Haciendo un total, una suma de todos los meses, entonces se requieren 7.400 metros cúbicos por hectárea de agua. Y aquí les presento la cantidad estimada de agua absorbida dependiendo del tipo de cultivo. ¿Ok? Ahora, con respecto a los tipos o formas de agua presentes en el suelo, estos tipos o formas van a depender de la textura, de la estructura, de la porosidad. Si hay materia orgánica, influye también la temperatura y la profundidad del suelo. Y estos tipos o formas son tres, que es el agua gravitacional, el agua capilar y el agua higroscópica. Vamos a ver cada una de ellas. El agua gravitacional también se conoce como no capilar. Entonces recuerden que la fuerza de adhesión y de cohesión tiene que ver con la capilaridad. Quiere decir entonces que si las fuerzas de adhesión y cohesión van en contra de la gravedad, quiere decir que van de abajo hacia arriba, el agua gravitacional va conforme a la fuerza de la gravedad, por lo tanto va a ir de arriba hacia abajo. Y el agua gravitacional es la que está contenida en los macroporos del suelo y que drena por la fuerza de gravedad. Si su movimiento es lento, puede ser utilizado por las plantas. Quiere decir que el agua gravitacional pasa, saluda y se va, no deja que la planta la absorba y la aproveche, ¿sí? Como está contenida en los macroporos, entonces no se queda retenida.
pasa y se va. Pero si la velocidad de filtración es lenta, puede que la planta absorba un poquito de esa agua y la aproveche. El agua capilar también se conoce como el agua biológicamente activa. Es el agua contenida en los microporos del suelo y es la que está disponible para las plantas. Es propiamente el agua que la planta absorbe para su desarrollo, que es esta parte de aquí. Como se encuentra ahí retenida, la planta alcanza a absorberla. Y el agua higroscópica es la que se pierde o que cambia su estado líquido a vapor. Entonces la planta no llega, la raíz no llega a absorberla de este tipo de agua, ¿sí? Y con respecto a la retención del agua, hay 3 factores importantes que influyen en la retención de humedad también, que es la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el agua disponible o humedad aprovechable. Entonces, la capacidad de campo va a ser la cantidad de agua que un suelo retiene o almacena bajo condiciones de completa humedad y después de haber drenado libremente. Quiere decir que regamos, dejamos pasar 48 horas y entonces el suelo está a capacidad de campo. El punto de marchitez permanente va a ser el porcentaje de humedad retenida a una tensión de 15 atmósferas en la cual las plantas no pueden reponer el agua suficiente para recobrar su turgencia. Entonces quiere decir que el punto de marchitez está por debajo del límite superior que la planta puede alcanzar a absorber. Vamos a suponer que este es el suelo y que aquí va a estar dado el crecimiento de la raíz. Aquí debemos de tener un límite superior y debemos de tener un límite inferior. Cuando nosotros regamos, llenamos todo esto de aquí. Cuando pasan 48 horas que se drenó, se va a eliminar este pequeño porcentaje de aquí. Y entonces va a estar todavía suficiente humedad para que la planta absorba humedad. Y entonces aquí se dice que está a capacidad de campo el suelo. El punto de marchitez permanente es cuando hemos rebasado este límite de aquí abajo. Y entonces solamente nos queda esta pequeña reserva de humedad y que la raíz de la planta ya no alcanza a absorber. Por lo tanto, ya entramos en el estrés de la planta y llegamos a la marchitez. Y el agua disponible o humedad aprovechable está en un punto medio de la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, o sea que se encuentra aquí a la mitad y por lo tanto es aprovechado por la planta. Para que quede más claro, vamos a ver los niveles de contenido de agua en el suelo, que es lo que les mencionaba. Aquí está el límite superior cuando tenemos saturación después de un riego. Dejamos pasar 48 horas y queda lleno hasta el límite superior. Y entonces aquí se dice que está a capacidad de campo. Si seguimos pasando, aquí está capacidad de campo. Y aquí va a estar la humedad aprovechable. Si seguimos drenando sin regar, ya vamos a tener solamente la reserva del límite inferior. Y entonces la planta ya no la va a poder absorber, porque todo esto ya está seco y normalmente las raíces alimentadoras están dentro de este nivel. Si seguimos
dejando la planta o el suelo sin regar, pues ya vamos a tener un suelo que seco, y por lo tanto el desarrollo de la planta pues ya no va a ser el esperado, ¿sí? Y aquí vamos a ver el intervalo de humedad disponible de acuerdo a la textura. Entonces va a ser intervalo de humedad disponible en milímetros de agua por cada metro de profundidad de suelo. Entonces aquí tenemos una textura arenosa, franco arenoso, franco arcilloso y arcilloso. Ok, chicos, espero sea de gran ayuda esta información y estamos en contacto.